19:55 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Horacio, continuamos, comentanos con qué continuamos. Hoy quiero compartir con ustedes un pensamiento muy particular para que la gente pueda tomar conciencia de que a veces lo que parece una simple buena intención en redes sociales, en decir me voy a empatizar con tal o cual lineamiento feminista o propio de la teoría queer, en realidad siempre esconde por detrás una perversión, y creo que de las más cruentas y crueles que pueda haber. Así pues, para que la gente vea que cuando en su momento se advirtió de las consecuencias que iba a tener particularmente el feminismo, muchos creyeron que estábamos exagerando. De hecho, yo en mi libro, cuando escribo mi capítulo sobre el feminismo, marco específicamente el lado P del feminismo. Y allí empiezo a esbozar justamente una serie de pensamientos, citando autores, citando datos, citando la realidad propia que nos ha mostrado esta ideología. En este sentido, a partir de un hecho concreto, voy a desarrollar una teoría mucho más abstracta. El hecho concreto a traer a colación hoy día es justamente que Aline Walker, quien era hasta hace poco una profesora de la Universidad de Old Dominion, se identificaba como no binaria. Es una persona que renunció días atrás, luego de lo que han sido unas críticas constantes derivadas a partir de su posicionamiento respecto a lo que ella define como personas atraídas por los menores, o las siglas en inglés MAP. Y esto justamente generó, por suerte, porque todavía sobrevive una parte sana de la sociedad, que muchos padres y muchas personas de bien, no necesariamente padres, hayan pedido la expulsión de este recinto educativo. El pretexto que plantea Walker para la defensa de estas personas atraídas por menores es que es más probable que dicha gente busque en tratamiento si se los deja de estigmatizar. Y se los deja estigmatizar, según ella, por sus simples inclinaciones sexuales. Y pido perdón a la audiencia por el horario que estamos tocando este tema. En ese sentido, curiosamente, se ampara ya no en lo que podríamos intentar entender como un encauce estadístico, de decir, bueno, donde se ha dejado de estigmatizar a estas personas, se ha demostrado que hay una mejoría en la inclusión de terapias a este tipo de personas. No se ampara en ningún tipo de dato concreto, objetivo, empírico, sino que se ampara particularmente en lo que es la teoría queer. Y uno se preguntará, bueno, ¿qué es la teoría queer? Insisto, Walker, sociólogo, criminólogo no binario, utiliza esta teoría para tratar de explicar cómo todos los fenómenos del crimen se encuentran siempre amparados, en su perspectiva, por lo que es esta teoría. La teoría queer, para que lo puedan entender en términos sencillos, busca unir a los grupos oprimidos que quedan fuera de las categorías del lenguaje normativo privilegiado del sexo y la sexualidad en una única bandera, que es justamente la bandera de la opresión al queer. Por ello es que se apoyan siempre en un principio del conocimiento subjetivo. Es decir, lo que se dice es las categorías sexuales de lo masculino y lo femenino están justamente diseñadas para oprimir a toda disidencia sexual. Y este conocimiento, insisto, no emerge ya de un pensamiento conservador empírico en ese sentido, sino de un pensamiento racionalista abstracto y particularmente subjetivo. Es decir, los saberes emergen simplemente por la percepción y la vivencia particular que pueda tener cada individuo. Ahora, esto tiene una aplicación, que es lo que a mí me interesa llegar en un punto más abstracto, tomando justamente como punto de partida a Walker. Es que utiliza las herramientas teóricas para problematizar temas muy controvertidos. Estoy viendo cómo lo puedo decir para evitar las censuras, pero lo que sería el tratamiento de estas personas atraídas por menores, ella considera que en realidad estas personas son estigmatizadas,
demonizadas, criminalizadas, justamente porque existe un parangón heteronormativo que excluye a las disidencias sexuales. Usando esta perspectiva deconstruccionista, parafraseando a Derrida, Walker sostiene que dicha patología es una mera construcción social, es decir, sentir atracción por los menores, según Walker, es una construcción social a la par de las demás identidades sexuales. Ella concluye, dentro de su universidad, cuando estuvo al frente de sus cátedras, audazmente que la atracción sexual hacia los menores no es moralmente ofensiva y afirma que la difamación de la pedofilia tiene más que ver con un control de minorías sexuales que con la salud o la seguridad de los niños. Básicamente lo que está diciendo es, esto que para las personas que somos normales nos parece el peor de los crímenes, lejos de los peores crímenes que hay, que incluso los que por ahí somos más, entre comillas, pecadores, sabemos que hay un remedio que tiene 22 milímetros de la solución. Sin embargo, lo que van a decir estos sociólogos queer es que en realidad están justamente demonizando una minoría sexual, como en su momento se demonizó a la homosexualidad. Que de hecho, este ataque a estas personas que sienten atracción por los menores no tiene nada que ver con cuidar a los niños, no tiene nada que ver con la salud, no tiene nada que ver con la educación, tiene que ver simplemente con mantener estos estereotipos de asimetría de poder. Esto es lo que sostiene justamente la teoría queer. Y lo está sosteniendo justamente, lo cito a esta persona Walker, para que la gente tome conciencia de qué hablamos cuando hablamos. No estamos simplemente inventando, sino estamos mencionando a gente que estaba al frente de las universidades imponiendo este tipo de contenido. Sorprendentemente, si uno empieza a estudiar en profundidad, vamos a ver que no estamos tomando una excepción específica en Walker. De hecho, ya ha habido incluso hasta charlas TED reivindicando y romantizando la atracción hacia los menores. Pero es más, cito nuevamente, otra profesora universitaria llamada Vanessa Panfield ha trabajado extensamente, incluso publicado artículos académicos donde se busca la desestigmatización de la pedofilia. Panfield parece tener incluso un empleo bastante bien remunerado en la ODU, lo que le permite que sus tareas académicas se puedan dirigir exclusivamente a la publicación de ensayos en defensa de lo que ella define como simples minorías sexuales. Y ni hablar si yo tomase como punto de inicio las tesis de Simone de Beauvoir, incluso Kate Millett o Shulamit Firestone, que fueron mucho más radicales, y por qué no a Michel Foucault, a quien se cita constantemente, que recuerden que en su momento Michel Foucault solicitó la eliminación de las leyes de consentimiento sexual en Francia, igual que como hizo Gayle Rubin cuando escribe en 1984 Thinking Sex. Considerar que en realidad la edad es un factor accidental que todo tiene que ver particularmente con la maduración de los órganos sexuales y no particularmente con la edad psicológica, con la edad natural, porque de hecho todo es una construcción. Es más, hoy se está trabajando en algunas partes del mundo que así como no es necesario inscribir el sexo del nacimiento, que tampoco se inscriba la edad, porque es un dato biológico. Y para muchos un dato biológico irrelevante en este mundo postmoderno, en este mundo relativista, en este mundo que ha atomizado al individuo. Lo que es curioso es que en muchos de estos análisis suelen faltar ciertos datos. Por ejemplo, veamos, no se muestran las consecuencias del consumo de contenido más 18 en los niños. Algo que incluso Walker llega a reivindicar en parte. Tiempo atrás, no puedo recordar el apellido de este docente universitario que también, ya era un caso latinoamericano, que incluso llegó a considerar y se elevó a Europa esta idea de que el acceder a la pornografía era parte de los derechos sexuales, reproductivos y madurativos que tenía que tener todo niño.
Y creo que lo llegamos a tratar acá, si mal no me equivoco. Sí. Entonces digo, ya empezamos a ver que no estamos hablando simplemente de una suerte de teoría conspirativa que planteamos los conservadores. Las herramientas teóricas de la teoría queer se utilizan justamente para justificar las visiones personales que poseen, lo intenta justificar, que poseen los adultos al momento de fantasear con niños. E incluso en este proceso de la sexualización de niños, llegan a decir que el punto donde estaría, donde no se los toque. Pero acá hay un problema de fondo, y esto yo lo he trabajado tanto con Pablo Cardoso como con Ezequiel Baigorre, que están especializados en estos temas. El perverso, naturalmente, va a trabajar en pos de llegar a concretar su acción. No es un mero deseo. No es simplemente de me antojé de una gaseosa o quise ver una película y puedo vivir sin hacerlo. De hecho, el perverso, y esto está estudiado, está en mi canal bien detallado, el perverso comienza actuando para ganarse la confianza y llegar a concretar sus deseos. Porque es una pulsión muy particular, no es una simple pulsión de alimentarse o de dormir. Ni siquiera se trata en el fondo de una pulsión sexual. Es una pulsión de poder. Entonces las lógicas cambian por completo. Es más cercano, por ejemplo, a los adictos, por ejemplo, que no pueden sostener su deseo de el consumo de ciertas sustancias y que por más que su propia conciencia se los quiere impedir, su fuerza de voluntad es débil con respecto a sus impulsos. Exactamente. Y acá, viendo justamente, para no extender tanto el bloque, hay un tema de fondo que es el siguiente. Esta teoría queer, esta idea de la subjetividad plena, de que todo es una identidad sexual que se va construyendo, donde no hay nada que sea inmoral. Básicamente lo que te están diciendo es que vos mantengas relaciones o fantasees, que vos fantasees con otro hombre, con una mujer, está a la par de que fantasees con un animal, o con un niño, o con un cadáver. Básicamente es el absolutismo del relativismo. Es todo relativo, porque son deseos. Y ojo, que esta teoría queer, y a mí me ha pasado, no crean que me la debaten muchas veces las feministas, que hay un espacio específico del feminismo que todavía guarda cierto sentido común. Hay mucha gente que hoy andan vanagloriándose con banderas que no son particularmente argentinas, y tampoco son las multicolor, que también defiende esta idea de que es subjetivo, está en la esfera íntima de la persona, no hay por qué atacarlos. Es como que ellos tienen la libertad de desear lo que desean, pero uno ya no tiene libertad de expresión para criticarlos, al menos. Yo de hecho uno tiene que respetar el proyecto de vida ajeno, dicen algunos. Claro, pero esto es lo que sucede. Ellos dicen, no está dañando a nadie, objetivamente no daña a nadie, por lo tanto, uno diría, ¿por qué entonces, si te cedo eso que no daña a nadie, te lo cedo, ¿por qué intentás censurarme a mí en mi libertad de expresión? Es como que les molesta un poco la libertad de expresión conservadora. Ahora, si es bien progresista la libertad de expresión, ahí va a haber una defensa acérrima. Y esto es raro. Esto es muy llamativo para algunos. Pero bueno, son las incoherencias del mundo moderno. Me quedé pensando en la bandera. ¿Qué bandera? Una muy particular que está de moda. Tiene ahora. colores amarillos y esas Tiene cosas. un animalito en el medio. Sí. Ah, bien. Es raro, pero bueno. Tiene, Lo que es interesante ver que la teoría queer, en el fondo, se está aplicando ya en los colegios. Ya ha llegado a los colegios. De hecho, esto es algo que viene avisando Laje desde hace tiempo. Creo que ha sido en los precursores. Bueno, Jorge Escala también, ya de que lo pienso. Beatriz Levet también lo supo hacer en Francia. Estoy pensando en los tres principales intelectuales que toman en este sentido. En donde se empieza ya a trasladar al niño esta idea de que todo es una construcción social diseñada para proteger a ciertas castas, diseñada para proteger a cierto patriarcado, que en realidad hay que deconstruirlo. Hay que repasar lo que es los famosos derechos sexuales y reproductivos incluso en niños, que son parte de los derechos humanos. Y uno lo que ve que en el fondo siempre se está atacando la inocencia infantil. En el fondo siempre se ataca la inocencia infantil. En nombre de justamente desmantelar las estructuras de poder y las dinámicas de poder en torno a lo que es la sexualidad, los teóricos queer lo que hacen es que han eliminado todo tipo de tabú. Es decir, ya todo se ha liberado. Incluso la posibilidad de fantasear con niños. Incluso.
Entonces, yo lo que muestro es que ya no hay inmoralidad para el progresismo en esta idea de un adulto manteniendo relaciones con un niño. Ya no hay inmoralidad para el progresismo, y lo han hecho expresamente. Han llevado esta teoría ya no a las universidades donde puede haber cierto pensamiento crítico, lo han llevado a los colegios, donde justamente están los niños. Y después cuando uno empieza a investigar los perfiles de algunas de estas mentes, de estos no binarios, se encuentra más de una sorpresa, entre comillas. Para muchos ya era predecible. Si una persona tiene trastocada su identidad más natural, ¿qué esperaban que actuase? ¿Con normalidad? ¿Que sean como uno? ¿Que sea una persona que simplemente elige con quién acostarse? No interesa ya en este punto con cuál sexo se identifica, con cuál sexo se acueste. Estamos hablando de una persona que ya ha pasado todo nivel de transgresión y perversión, que ha llegado a justificar la fantasía con un niño. ¿Qué esperaban que suceda? Alguien que ya no estamos hablando de un hombre tomó una copa de vino con su novio y simplemente decidieron mantener relaciones en intimidad de su hogar. Que nada nos puede afectar a nosotros. Después habrá una discusión teológica en un 90º plano. Pero digo, acá estamos hablando de gente que ya ha trastocado por completo los límites morales. Que hay gente que está diciendo que no hay nada inmoral en la fantasía con un niño. Y esta gente, que en otra época hubiesen sido colgados de la plaza pública, hubiesen sido los primeros en estar yo ahí. Tengo una hija, o sea que hubiesen sido los primeros en estar ahí, colgándolo. Y después que me vengan a criticar todos los que dicen ser cristianos, que andan ahí defendiendo lo indefendible. Yo hubiese sido los primeros en estar ahí. Pero digo, hoy ya no es que actúan así en las sombras. Hoy abiertamente salen a legitimar esto. Porque es progresista. Porque ya hay que romper con todos los tabús. Cuidado, padres, que esto es lo que se está dando a los niños hoy. Y tomé el ejemplo de Walker en Estados Unidos, porque si quieren les puedo hacer un informe completo de todo lo que son los materiales educativos que me acaban de pasar hoy día justamente por WhatsApp, de Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. Y se está viendo esta idea. O se olviden que incluso el gobierno nacional, para que no quede como una crítica allá a Estados Unidos, no invirtió millones en penes de madera para la, entre comillas, educación sexual integral a chicos de 7 a 12 años. O sea que hay material que ya se está dando que habla sí. de todo esto. Que No, el material ya está en todas las escuelas del país. Porque los exactamente. manuales de ESI pueden buscarlos. Los manuales de ESI hablan de este tipo de cosas. Y yo lo he buscado por las plataformas oficiales del gobierno. No es que me lo pasó alguien que creó un material. Sí, paralelo. O sea, Paralelo. gente adulta con menores de edad. Sí. No. La teoría queer. Teoría queer. La teoría queer está expresa en... Es más, ya para finalizar, que cada uno simplemente haga este experimento. Ponga directamente Drag Queen Kids College y va a encontrar simplemente Drag Queen Kids de niños, College de colegio. Hagan el experimento, solamente googleenlo, nada más. Es la forma más fácil de investigar algo. Y luego desmiéntanme. Así de simple. Y por supuesto, ¿no? Para los que siguen... A ver, evidentemente, antes que un niño que sufra por culpa de uno de esos degenerados... Yo soy pro prevención. Una simple incisión quirúrgica repentina, muy rápida, de 9 milímetros en la parte de atrás del cráneo, en la base del cerebro, cura de cualquier mal. 9 milímetros acá, instantáneo, ¡pop!, desaparece la enfermedad. Esto es muy gracioso, porque yo que soy padre lo digo, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. Hay muchos que son defensores. A mí me ha pasado en Twitter, ¿no? ¿Quiénes son los que defienden esto? Muchos de los que han defendido esta teoría andan con el loguito así de la serpiente y la bandera amarilla de la foto de perfil. Mucho es. Yo no me he encontrado feministas defendiendo esto. Cuidado. Hay gente de eso que defiende. Pero muchísimo. En Twitter está lleno. Pero está lleno. Sí. Porque es la teoría de la liberación absoluta. Lo que yo digo es, nunca me pasó primero que alguien defiende esto dando la cara. Porque atrás del teclado escondido en cuentas todas son todos Garden. No hay ninguno que a distancia de puño me venga a defender esto. Ninguno. Y a veces sos un machito violento. Y digo, vos sos un tontito cobarde. Prefiero ser un machito violento Antes que un que tengo los nudillos quebrados por defender a mi familia y no ser un tontito cobarde que anda escondiendo cuenta de troll. En primer lugar. O sea que orgulloso de ser este machito violento. Y no un degenerado. Y defensor degenerado. Porque de última, el degenerado asume las consecuencias de ser un degenerado. Es como el delincuente. Yo he hablado con delincuentes. Decimos, yo salgo de caño y si me toca perder, me toca perder.
Ahora, peor es el que desde el country anhela ser un delincuente y como no le dio la nafta para ser así de malo, los defiende, los legitima, los justifica. Porque sabe que el día que se libere todo va a poder formar parte de ese club. Pero tiene miedo a las consecuencias todavía. Por eso defienden lo que defienden. Entonces lo que yo digo es, yo nunca encontré a ninguno de estos defensores de estas teorías que tenga hijos. El día que tengan un hijo, yo quisiera ver si van a poner a su hijo tan amado en un jardín de infantes, donde digan, no, pero mira, es un tabú, es una inclinación, no hay que demonizarlos, no hay que estigmatizarlos, es una orientación más. Hagan la prueba, fíjense si algún padre se animaría. Es así de sencillo. ¿Qué tantas teorías? ¿Usted cree que yo necesito ponerme acá a buscar a Foucault, a Simone de Beauvoir? Ya lo hago en mi libro. Acá no estamos para discutir academia, acá estamos para discutir gente sana versus gente enferma. Y a la gente enferma hay que excluirla. ¿Qué tanto discusión de, ay, el católico segregacionista que está discriminando? Soy un gran defensor de la discriminación. Pero lo digo abiertamente, a tal punto que en mi casa entre el que quiere que entre. Y el que no quiero que entre, no entra. Así de simple. Es el mayor acto de discriminación que yo tengo. Aparte, la vida se trata de discriminar entre lo bueno y lo malo. Siempre, constantemente estamos discriminando. No, pero viste que hay algunos que dicen ser cristianos. No, que cómo vas a discriminar. Es que claro, y porque bueno. si para a ciertas personas la moral es totalmente subjetiva, obviamente que y es relativa, no podés discriminar. Porque está mal discriminar, porque Claro. discriminar es discernir, y discernir para esas personas está mal. ¿Por qué? Porque no podés discernir entre lo bueno y malo si no hay bueno y no hay malo. Si cada uno construye su bueno y su malo, no podés discernir entre lo bueno y lo malo, porque no existe. Porque cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Y yo creo que ya se entiende muchísimo. Sí, lo ya, que- bueno, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.